Hoy en el mundo del derecho y dentro de la serie Género e Igualdad vamos a tratar de género y cultura, del uso o abuso de los estereotipos en los medios de comunicación. Pero debemos preguntarnos cómo construimos nuestra identidad y específicamente nuestra identidad de género. ¿Cómo nos construimos como varones y mujeres? Rol, estereotipo, prejuicio, son conceptos que manejamos pero que a veces confundimos. Bien, pues para hablar de todo ello damos hoy la bienvenida a la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED y secretaria del Centro de Estudios de Género, Elena Hernández Corrochano. Bienvenida. Hola, buenos días. También contamos con un invitado especial, Juan Plaza Sánchez. Él es doctor en Comunicación, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Loyola Andalucía de Sevilla. Es experto universitario en el tratamiento no sexista de la información por la Universidad Jaume I. Y además sus investigaciones están orientadas al estudio de los modelos de masculinidad y feminidad y también a la mujer en la prensa o en la publicidad. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Buenos días. Los conceptos que he mencionado, rol, estereotipo, a veces los mezclamos y además si añadimos el papel de los medios de comunicación, es como una especie de coctelera. Debemos, yo creo, empezar clarificando estas ideas. ¿Por dónde les parece que empecemos? Pues si os parece, para empezar me gustaría que imaginaseis una situación que me va a servir, una historia que va a servir como hilo conductor para explicar estos conceptos. La situación es sencilla y seguro que muchos de nuestros oyentes la han vivido. Imaginemos una chica, 15 años, con su pareja, que come palomitas en el cine, están viendo una película de acción, de esas en las que un héroe muy viril, y apunten este concepto porque será importante después, salva a una chica muy femenina, muchas comillas, y también apunten este concepto, después de sortear miles de obstáculos, ¿verdad? Al final la cámara funde a negro, los chicos salen del cine y hablan sobre la película que acaban de ver. En esa película ha habido una pizca de acción, un poco más de amor romántico, quizá alguna escena tórrida, muchos centímetros de piel al descubierto, de cuerpos imposibles. En fin, son ingredientes que componen una trama de una narración audiovisual que se desarrolla a través de un guión. Terminamos la historia. Salen del cine, el chico y la chica, hablan de la película, él trata de besarla, ella le rechaza, pero él insiste. Ella se levanta de su asiento y él dice: no hay quien entienda a las tías. Parece que lo primero, les ha influido muchísimo lo que han visto en la pantalla, pero por otra parte, de alguna manera hay una especie de desilusión, porque ninguno de los dos son ese prototipo que está en la película y que está en la pantalla. ¿De alguna manera es eso? Bueno, no es exactamente así, pero la metáfora del papel o de la actuación en la película nos sirve para explicar algo más. Como si se tratase del guión de una película, los hombres, las mujeres, somos actrices y actores en la sociedad, desempeñamos papeles distintos y eso es a lo que llamamos rol. A veces somos protagonistas en esa superproducción vital, en otras ocasiones ocupamos un lugar secundario. Lo que es importante entender es que en esas actuaciones, entre comillas, diarias, en nuestras interacciones, nuestro sexo es determinante. Sí, lo que está claro es que hay dos sexos diferenciados y además que ha desempeñado esta diferencia un papel importante en la estructura de todas las sociedades conocidas. Pero esto que parece una cosa obvia, que parece una cosa que todos conocemos, a veces le damos calificaciones pues, positivas, negativas. ¿Qué podemos decir ante esta estructura que nos viene dada, claro? Bueno, en principio que las sociedades se estructuren en torno a su sexo puede parecer algo obvio y puede parecer algo desprovisto de valoración, pero en realidad la tiene. La sociedad otorga atributos, papeles sociales diferentes, aquí está otra vez el concepto de rol, espacios diferenciados a hombres y mujeres. El problema está en que habitualmente estas diferencias han sido interpretadas frecuentemente como desigualdades. Y lo que es más importante, los dos sexos han sido juzgados asimétricamente. Dicho de otro modo, uno de los sexos, normalmente los varones, hemos ocupado espacios de poder, de responsabilidad, de protagonismo y de influencia frente a los espacios que han ocupado las mujeres. Pero estamos hablando de roles como más bien lo que hacemos, el rol que se nos da. Los roles además no son solo sexuales. No, claro, a lo largo de nuestra vida desempeñamos papeles muy diversos, de padre, de madre, de hijo.
roles profesionales, en mi caso de profesor, por ejemplo. El concepto de roles de género en realidad alude al hecho de que toda sociedad conocida divide las tareas por sexos, aunque la adjudicación no es siempre la misma. Muchos estudios antropológicos han mostrado que las tareas asignadas a cada sexo varían de una sociedad a otra, pero en todas ellas subsiste la división sexual del trabajo. El tema es que el dimorfismo sexual sí es una cuestión que parece universal. Es cierto que hay culturas donde no solo valoran la existencia de dos géneros, sino que valoran la existencia de algún género más, independientemente de la fisiología del sujeto. Entonces, lo que plasma un poco los estudios de género en relación también a la cultura es que construimos la feminidad y la masculinidad como un esencialismo, ¿no? Algo que viene dado ya con tu fisiología, no como una construcción cultural. Por lo tanto, en todos los roles que Juan ha citado, siempre está la esencia esa de feminidad o de masculinidad que el sujeto tiene que aportar al rol que desempeña. Entonces, pues por ejemplo, es cierto que no se le pide lo mismo a una madre que a un padre, porque tiene que ver con esa esencialización que ha habido de si somos mujeres, nacemos con una carga, por ejemplo, de valores, somos más sentimentales, emotivas, etcétera, que tampoco es en todas las culturas, pero sí el dimorfismo sexual se da en todas las culturas, independientemente de cómo construyamos ese género. También en cuanto a las tareas, por ejemplo, tareas propias, poniendo comillas, de las mujeres, sobre todo pues en la crianza de los hijos, en el cuidado del hogar, por supuesto en la reproducción, pero que a veces pues han tenido ciertos problemas porque te hacen sentir hasta culpable, también hoy en día. Eso es lo que quería preguntar. ¿Esto que ha sido tradicional sigue ocurriendo de alguna manera ahora mismo? Hombre, en las sociedades occidentales, obviamente las conquistas de las mujeres para acceder al espacio público, porque no olvidemos que estamos hablando al final de espacios, ¿no? De espacios que son, otra vez comillas, naturales a varones y a mujeres. Obviamente el acceso de la mujer al espacio público muchas veces con otras cargas, por ejemplo, lo que se ha venido denominando la doble jornada, ¿no? Mujeres que hacían lo que hacían antes, pero es que además tenían que dar todo en el espacio público, ¿no? Como digo, sí que es cierto que algunos espacios de poder se han conquistado, pero obviamente la situación es muy asimétrica todavía, ¿no? Es tan asimétrica que en la calle y también en nuestro país muchas veces se oye aquello de, bueno, esto es una estafa, ahora trabajo fuera y trabajo dentro, trabajo mucho más. El tema de la construcción del espacio ha centrado la mayoría de los estudios. Hay algunas sociólogas de género, feministas, que han trabajado, como Soledad Murillo, el tema del tiempo, que ha quedado un poco relegado de los estudios sociales y que desde mi perspectiva es lo más importante. Porque si nosotras seguimos adaptando los tiempos, es lo que, por ejemplo, cuando se dice hay que la corresponsabilidad que se ha cambiado por una palabra que no es corresponsabilidad, que es lo que tendría que haber, que es la forma en que uno concilia los tiempos. Al final las mujeres conciliamos los tiempos con nuestros propios tiempos. ¿Por qué? Porque la construcción del tiempo se ha trabajado poco y desde los estudios que yo ahora estoy realizando es que el hombre cede muy poco su tiempo. Entonces, por eso notamos que las diferencias siguen y que la carga del tiempo la llevamos nosotras. Pues fíjese, profesora Hernández Corrochano, que esto será tema de otro programa, porque hablar de los tiempos, que parece una cosa muy obvia, pero que no lo es, pues yo creo que nos ocuparía un programa completo. Y vamos a hablar de diferencias entre género y sexo, que eso yo creo que todavía no está del todo explicado, y sobre todo, ¿cómo se construye esta identidad masculina y femenina? Parece que uno nace y ya está, pero no es solo eso. Bueno, Elena Corrochano lo ha apuntado un poco hace un momentito, ¿no? La idea esa de que no se nace, que te decía Simone de Beauvoir también, ¿no? No se nace hombre o mujer, sino que se construye esa masculinidad o esa feminidad, ¿no? Y esa es un poco la diferencia simplificada y por no extendernos mucho también entre género y sexo, la idea de la construcción social, de lo que la sociedad espera de los hombres y de las mujeres, de cómo nos vemos ante nuestra propia masculinidad o nuestra propia feminidad, en fin. Realmente desde que somos niños
nuestro sexo es muy importante para los demás, ¿no? Lo primero que se pregunta a una madre cuando nace un niño es si ha sido un niño o una niña, ¿no? Hay un estudio muy conocido de los años 70 en el que se presentaba a varios bebés vestidos y por tanto no se podía apreciar a simple vista su sexo, a un grupo de padres y madres, y curiosamente los bebés que se decía que eran niños, aunque en realidad no lo eran muchos de ellos, eran valorados por los observadores como niños más fuertes, más robustos, más duros, frente a los que pensaban que eran niñas, que se juzgaban como suaves, delicadas, pequeñas, en fin. Es curioso porque eso es una construcción mental que hace el que ve, porque ya la tiene hecha a priori. Pero entonces, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Cuáles son entre sexo y género? Yo creo que la diferencia fundamental tendríamos que diferenciar entre sexo, género y sexualidad. Nuestro sexo es una cuestión fisiológica, nacemos algunas personas, porque hay otras que se han catalogado como androginias y se han dicho que eran una especie como, digamos, discapacidad o lo que fuera, pero bueno, mayoritariamente nacemos hombres o mujeres fisiológicamente. El género es una construcción que, como decía Galey Rubin, tiene que ver con nuestra construcción fisiológica y que conlleva en casi todas las culturas, incluso culturas que no son patriarcales, sino que son matrilineales, por ejemplo, la construcción de diferencias que conllevan ciertas desigualdades y que sería el género. El género, aparte de una construcción cultural, son relaciones distintas de poder. Ellos tienen más poder y nosotras menos. Y luego sería la sexualidad, que es lo que hacemos nosotros con nuestros aparatos genitales y con nuestra, pues nuestra sexualidad. No sé cómo explicarlo mejor, pero Juan seguro que... Sí, y bueno, es muy importante entender que en este sistema, en realidad es todo un sistema social, ¿no?, referido a género. Hay otro elemento del que no hemos hablado, pero que también pongo ahora encima de la mesa, que tiene que ver con las normas y con las sanciones de género. Cuando uno se desvía de lo que la sociedad espera, hay ejemplos muy chuscos, pero muy sencillos de entender, ¿no? Cuando un niño pequeño lleva una prenda rosa, por ejemplo, que se presupone que es algo asociado a, pero en el caso de los adultos, durante mucho tiempo, por ejemplo, se sancionaba que las mujeres fumasen en público, o que los hombres que queríamos cuidar de nuestros hijos asumiésemos un rol que supuestamente no era nuestro. Obviamente esto en muchas sociedades. También digo que no es lo mismo ser hombre o ser mujer en cualquier lugar, ¿no? No es lo mismo ser hombre o ser mujer en Mozambique que serlo en Madrid, no es lo mismo serlo en Nueva York que en un pueblo pequeño de la Alcarria, no sé. Al hilo de lo que está diciendo, justamente no hace mucho veía un reportaje sobre Afganistán y también de lo que decía la profesora Corrochano, en la que había un tercer sexo, que no era un sexo evidentemente, eran niñas que en una época de su vida se comportaban como niños y además eso estaba totalmente aceptado. Mientras que se comportaban como niños podían jugar al fútbol, salir a la calle, ser libres. En el momento en que ya en la adolescencia o un poquito más mayores ya no podían comportarse como niños, volvían a su encierro. Esto es una cosa que me pareció muy curiosa. Sí, bueno, pero lo de Afganistán es una coyuntura social. Es decir, la guerra ha traído que los hombres desaparezcan porque han muerto y las mujeres no pueden estar en los espacios públicos. Entonces se utiliza a las niñas pequeñas que todavía no tienen diferencias corporales, por decirlo así, no le han salido los senos, etcétera, y no pueden, en teoría, no deberían provocar, pues las disfrazan, por decirlo así, de niños. Pero es verdad que hay sociedades, en México hay una sociedad donde me parece, no es el primogénito, pero bueno, a un varón de la familia lo crían desde el principio con todos los roles que tienen las mujeres. Y ese sujeto es el encargado de cuidar a la familia. Y eso es una cuestión cultural. No tiene además que ver con su sexualidad, no tiene por qué ser homosexual, sino que adquiere los roles y las formas visuales de una mujer. Y otro concepto, el de estereotipo. ¿Cómo lo podemos definir? Pues lo más fácil es otra vez poner un ejemplo que todo el mundo va a entender muy fácilmente. Pensemos en una palabra que se asocie con los catalanes, con los andaluces. A los catalanes habitualmente hablamos de tacaños, los andaluces decimos que son vagos, las mujeres decimos que son débiles, decimos que los hombres no lloran. En fin, son generalizaciones sobre grupos de personas que aparecen frecuentemente en nuestra vida diaria, ¿no?, estas generalizaciones. En realidad son simples reducciones, simplificaciones de la realidad, que nos ayuda en cierta medida a comprender las dificultades del mundo, pero que obviamente simplifica esa realidad. Se denomina a todo un colectivo con un
adjetivo con una calificación, ¿no? Los estereotipos en realidad surgen de la categorización. Es un proceso cognitivo básico, automático también, cuya función es simplificar la realidad que nos rodea en un mundo que es complejo. La categorización de las personas en grupos obviamente tiene consecuencias. La primera de ellas es que normalmente magnificamos, acentuamos las diferencias entre los miembros de distintos grupos. Pensemos entre dos países o entre dos comunidades, ¿no? Pero además solemos minimizar las diferencias que hay entre los individuos que forman parte del mismo grupo. Obviamente simplificar la realidad puede ser contraproducente porque puede dar lugar a prejuicios y a discriminación. Podemos volver, aunque sea un momento, porque a mí me parece que aquí el tema del estereotipo está bastante claro y es un ejemplo. Volvamos a nuestros chicos, aquellos que salían del cine al principio de esta conversación. Los habíamos dejado a la puerta del cine, estaban enfadados porque ella había rechazado al chico, el chico había dicho no hay quien entienda a las tías. En realidad esta frase ejemplifica bastante bien lo que intentaba explicar hace un momento. Y es que en esa expresión de un poco chusca, ¿no?, de las tías, en realidad las mujeres, ¿no?, lo que estamos haciendo es categorizar a todo un colectivo que obviamente tiene muchas diferencias intragrupo. Lo hemos categorizado, en este caso, con esa idea de que no hay quien entienda a las mujeres. Hay cientos de expresiones populares que asignan características generales, ¿no?, a personas de un colectivo. A hombres, a mujeres, gallegos, catalanes, periodistas, no sé. El mecanismo es simple, pero es potente. Consiste en asignar una o varias cualidades simplificadas a todo un colectivo. Y cuando se asignan estas cualidades, de alguna manera ya es como que se justifican las desigualdades o se justifica todo lo que ocurre. Claro, porque se suele culpabilizar al colectivo de distintos males sociales, ¿no?, que ocurren habitualmente. Además, en el caso, también lo apuntaba la profesora Elena Gorrochano hace un poquito, en el caso del sexo o de la raza, el efecto de la estereotipia es mayor porque esas afirmaciones generalizadas, esto de las mujeres son, los hombres son, las tías son, los periodistas son, los negros son, perdón, presuponen que hay un cierto criterio biológico, un cierto criterio natural para agrupar a todas esas personas y que, por tanto, esas aseveraciones, esas generalizaciones tienen una base científica, biológica, indiscutible, ¿no? Y habitualmente los estereotipos sirven para justificar las desigualdades. Claro, yo lo que intentaba decir, por ejemplo, con el ejemplo de México, es que hay creencias que están en las estructuras sociales. Y al hablar de creencias, pues me tomo un poco la definición que da Ortega y Gasset, ¿no? Es una cuestión que la tenemos tan arraigada en nuestra mente que ha construido con arquetipos, como decía Jung, ¿no?, verdades eternas que funcionan luego a la hora de plantear estereotipos. Es verdad que a lo mejor ahora vemos determinados arquetipos, pero que no dejan de ser excepciones, las que han traspasado, ¿no?, históricamente, pues son las que perduran casi en el imaginario colectivo, ¿no? Esto de, pues las mujeres son más sensibles, parece que hay un gen que nos aporta la sensibilidad, y los hombres son mucho más duros y tienen que ser más competitivos porque me parece que tienen un gen que va ahí, pero claro, son verdades tan construidas que para romperlas es difícil. Y que, si me permites, tiene consecuencias en la vida diaria de las personas, obviamente, porque pongo un ejemplo que he leído hace muy poquito, un estudio de una profesora de la Universidad de Alicante sobre la sexualidad masculina. Era un estudio con adolescentes. Las chicas adolescentes decían que era normal, natural, que los hombres fueran agresivos en su sexualidad. Bueno, en parte es consecuencia de esto que explicaba. Y de los medios, Elena, ¿no? porque los medios, por entrar ya un poco en el tema, es... De hecho, si volvemos brevemente a la película que hablábamos a lo largo de todo el programa, ahí está claro, ¿no? Pues el héroe es el varón y es valiente y además es físicamente estupendo, activo, mientras que ella pues es pasiva, muy mona, pero y se deja hacer. Sí, un poquito más tarde quizá hablemos también de algunas novedades en la narración audiovisual, pero esta descripción de la película que poníamos como ejemplo al principio, en la que hablamos de una película típica de acción, donde hay un héroe masculino, si pensamos un poco nos recuerda bastante a las narraciones tradicionales, ¿no?, a los cuentos. Pensemos en La Bella Durmiente, donde el príncipe, que en realidad no es el personaje principal, es sin embargo el que hace que la acción se desarrolle, que tenga una continuidad y que tenga un final. Dice Juana Gallego, una profesora de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, que habitualmente
En los hombres lo que se valora es la actividad, el hacer. En el caso de la película, él es el activo, él hace algo. Ella no es la protagonista del argumento, es atractiva y espera al héroe. No hace, sino es. Otra vez el concepto ese de esencia, ¿no? Leo literal una frase de Juana Gallego porque creo que es muy significativa. Dice: cuando las mujeres son representadas en el discurso público, lo son como objeto observado, mientras que los hombres son representados como sujeto que actúa. Y hemos entrado ya de lleno en estereotipos, en roles, pero ahora ya en los medios de comunicación, y vamos a analizar un poco este papel de los medios de comunicación. Tan de lleno que en principio vamos a hablar de la ficción, de cómo es la mujer pues en todas estas series que estamos viendo, o en el cine, o hasta en los cómics. Quiero decir, porque es muy amplio el mundo de la comunicación. ¿Cómo se ve? Y ya ahora mismo, porque si hacemos historia vemos que esto también ha ido evolucionando, pero ¿hasta qué punto ha evolucionado en los medios de comunicación el papel y el rol que nos presentan las mujeres? Bueno, desde mi punto de vista hay un cierto desequilibrio en función de a qué medio miremos primero y después en función de los productos que veamos. Desde mi punto de vista ha habido avances, especialmente en un fenómeno de narrativa audiovisual que tenemos desde hace aproximadamente 20 años, ¿no? La nueva narrativa de las series de televisión, donde las mujeres han alcanzado papeles más diversificados que los que existían antes, que eran muy estereotipados, muy repetitivos también. Los personajes son más ricos, también los modelos físicos hasta cierto punto solo han cambiado, pero eso no es ni en todas las series ni en todos los productos de los medios. Estamos hablando de series en las que también han entrado pues otros protagonistas, otros papeles que también están en la calle. Pues en las series ahora se intenta de alguna manera mostrar lo que ya se está normalizando en la calle, en casi todas. Pero además de las series, seguimos viendo, por ejemplo, pues eso nos lo puede decir la profesora Corrochano, por ejemplo, en los cómics, los hombres siguen siendo fuertes, no necesitan mostrar su cuerpo, mientras que las mujeres siguen mostrando el cuerpo. Sí, lo que podemos ver en la mayoría de los cómics, no en todos, es, pues, por ejemplo, mujeres con unos pechos protuberantes, unas caderas, aunque sean pues grandes luchadoras o las heroínas del cómic. Y lo que sí, por ejemplo, yo doy la razón a Juan, pero también creo que olvidamos los papeles secundarios de las series. Es decir, yo ahora cuando lo hablaba me recordaba la serie esta Castle, que sale una detective muy interesante, tiene su partener, que es graciosillo, bueno, pero no deja de ser un hombre que tiene una vida. Cosa que muchas veces, pues por ejemplo, si nos vamos a otras series, cuando el partener es femenino, la vida se reduce bastante a lo doméstico. Y luego tenemos que ver las mujeres que hay alrededor, porque las mujeres se presentan cuando actuamos tan fuertemente, masculinizadas para algunos, como excepciones. Sí, esto es desde luego así, pero por ejemplo, otro aspecto, la publicidad. ¿La publicidad ha cambiado? Yo creo que la publicidad es quizá el sector de los medios de comunicación que menos ha cambiado, especialmente en lo que se refiere al aspecto físico, al canon estético, de las mujeres y de los varones también. Se muestra siempre una mujer en general muy guapa y muy seductora, se sigue mostrando así. También es verdad que se muestran en general hombres muy guapos y muy seductores. Y si saltamos de lo que es la ficción... Sí, pero bueno, es cierto que ahora a lo mejor desde hace unos años se objetiviza mucho el cuerpo del hombre, pero yo recuerdo siempre a un profesor de la Universidad de Valladolid que decía que multiplicar el problema no es solucionarlo. Claro. Y que las consecuencias en la vida real de hombres y mujeres del aspecto físico son muy diferentes. Lo que se exige a una mujer, al físico de una mujer, y lo que se exige a un físico del hombre no es lo mismo, no es igual. Y siguiendo hablando, como estamos, de estereotipos, pero nos vamos de la ficción y nos vamos a los medios de comunicación, pero a personajes que se crean de la realidad. Muchas veces, por un lado, pues las profesionales que están en los medios llevando programas
o en distintos aspectos. Y por otro lado, aquellas anónimas que de repente dejan de serlo y se convierten en personas conocidas, si no la persona, sí por lo menos ese estereotipo de persona que muestran en cantidad de programas. Podríamos nombrar muchos. Los realities, por ejemplo, ahora están muy de moda, que muestran un tipo de mujer determinado. Son dos aspectos diferentes, por supuesto. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que hay un aspecto desde mi punto de vista muy positivo, y es que hay mujeres que dirigen medios de comunicación, que dirigen programas, hablo de televisión porque es lo que tiene más impacto, ¿no? Pero no solo, que tienen una visión, una presencia como profesionales muy destacada y muy valorada. De hecho, habitualmente, cuando los políticos de uno y otro signo critican a esos programas, a esas mujeres, suelen meterse curiosamente con el hecho de que sean mujeres. Un ejemplo claro de que algo les está molestando. Esto en el caso de algunas profesionales. En el caso de los reality, en fin, aparte de que el propio formato predispone a que en general todo sea bastante zafio, en el caso además de los estereotipos aún más, ¿no? Porque el hecho de que sea zafio significa también que sea muy fácil de consumir para la mayoría de la población, y por tanto el estereotipo es más grosero, más fácil de de comprender, y por tanto más clásico también. Sí, aparte que, como dice Badinter, la crisis no ayuda nada a la igualdad. Y en este país y en muchos países, porque recuerdo que en Francia existen los mismos reality show deprimentes para mi gusto, la igualdad es una cuestión de sensibilidad. Es decir, eso lo comenta mucho Soledad Murillo, y tiene toda la razón, ¿no? Si yo soy sensible a la igualdad, aplico la igualdad. Pero no es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de derechos. Y los medios no conocen los derechos. Los medios conocen la rentabilidad económica y mantener un status quo, que es lo que le va a dar esa rentabilidad económica. Los medios, por tanto, y también algunos, vamos. Podemos hablar de prensa también, o podemos hablar de revistas, por ejemplo, para adolescentes. De alguna manera no educan, no solamente no educan, sino que esa parte está prácticamente desaparecida. Bueno, a mí tampoco me gusta hacer afirmaciones así tan tajantes ni tan generales, porque primero creo que no es el objetivo de los medios de comunicación. Decía un francés que se llama François Mariette, hablando de la escuela y de la televisión, decía: no se viene a la escuela a divertirse, pero estaría estupendo que nos divirtiésemos en la escuela. Y no se ve la televisión para aprender, aunque eso no es contradictorio con que se pueda aprender de la televisión. Aspectos, por lo tanto, positivos también los hay. Sí, claro. Los medios son muy capaces de hacer cosas buenas en general, y especialmente en el terreno de la igualdad, ¿no? ¿Cómo podemos, un poco por acabar nuestro programa, por tanto, las líneas que hemos estado tratando, intentando pues mostrar lo que es género, lo que es estereotipo, lo que es rol, y a la vez cómo se muestran estos en los medios de comunicación? ¿Tiene que haber un paso hacia adelante? Hombre, yo creo que el primer paso sería que entrara el estudio de los medios en la primaria y en la secundaria. Creo que los medios nos bombardean por todos los sitios, los medios son buenos, me parece, pero también tienen sus cuestiones. Es decir, también no vamos a decir, si yo vivo en una sociedad, no transmito lo que esa sociedad me da. Entonces yo creo que una parte importante sería que el estudio de los medios, de una perspectiva de género, entrara. Y también es muy importante el tema de la sensibilidad de la que hablaba Elena, ¿no? Dice otra profesora de la Universidad de La Coruña que la igualdad amplía los límites de la democracia, y los medios son una parte muy importante de la democracia. Pues hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Isabel. Muchísimas gracias.